Muy buenos días, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 en Ciencias Sociales del Colegio Camacho. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar de un tema impresionantemente duro, fuerte y pues que es interesante y es bueno que lo estudiemos, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a estudiar hoy la Primera Guerra Mundial. Entonces yo le voy a explicar algunas cosas, le voy a explicar unos videos, algunos videos también van a hablar y yo voy a comentar a partir de esos videos y espero que entendamos el tema. Y hoy va a haber una actividad. Cuando terminen de ver los videos anexos, ustedes tienen que comentar qué fue lo que más les impactó de la Primera Guerra Mundial, qué fue lo que más les impactó de la Primera Guerra Mundial y por qué, argumentar por qué. Lo hacen en los comentarios del video, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Este es el mundo, este es el mapa mundial actual, ¿ya? Habíamos dicho que el siglo XIX fue un siglo muy rico en muchos acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales. En el anterior video habíamos visto como el resumen de ese siglo XIX. Y habíamos destacado puntos importantes como fue la revolución industrial, el auge del capitalismo, la aparición de los movimientos obreros, el anarquismo, el socialismo y sobre todo el nacionalismo. Bueno, y hay una cosa importantísima que se llamó el imperialismo. Estas naciones de aquí pequeñitas, Inglaterra, y esta de acá, Francia, empezaron con esa revolución industrial y ese auge del capitalismo salvaje a necesitar obreros, materias primas, y esas materias primas los condujo a invadir muchos territorios de África y Asia en busca de materias primas. Inglaterra y Francia se adueñaron del mundo. Y en parte Estados Unidos también intervino, se quiso adueñar del mundo, pero eso fue un caso un poquito aparte. En cambio, esta nación de aquí, Alemania, está quedándose un poquito estancada. Apenas esta Alemania a finales del siglo XIX se logró reunificar sus provincias. Baviera, Hamburgo, las ciudades pues, de las regiones alemanas, ¿no? Frankfurt, Nuremberg, Berlín, todas esas regiones se lograron unificar y se formaron la Gran Alemania. Lo mismo Italia con Garibaldi, Alemania con Bismarck, y pues todavía estaba el rey Guillermo, y Bismarck era pues el que ayudó a organizar, y se formó también, bueno, y empezó un poquito pues a querer territorios, sobre todo acá en Asia, buscando territorios, y acá en Indonesia tuvo algunos territorios, ¿ya? Y Rusia pues apenas está saliendo como de ese letargo medieval y está empezando también a florecer, lo mismo el Japón. Y aquí estaba el Imperio Otomano, que tenía gran influencia en esta zona de acá, la zona de los Balcanes y en Grecia. Tenía una gran influencia, ¿ya? Bueno. Entonces había un auge del imperialismo y una carrera militar armamentista impresionante. Entonces habían tres grandes aliados. Los Estados Unidos, perdón, el Reino Unido, Inglaterra y Francia a partir de 1904 se aliaron porque vieron que se venían pues a tiempos difíciles. Y con el tiempo Rusia, con el zar Nicolás II, se alió a los franceses y a los ingleses. Lo mismo en otro lado, pues los alemanes se aliaron se aliaron con el Imperio Austrohúngaro que quedaba aquí. Ahorita les voy a mostrar un mapa de Europa antes y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, lo que sucedió luego fue que, pues, en Alemania, este señor Bismarck era muy diplomático y hacía, pues, buenas alianzas querían una paz armada, pues, todo el mundo se armó, pero intentaba tener la paz, ¿ya? Entonces, pero eso no le gustó a Guillermo y el rey Guillermo hizo una a ver, como una especie tenía otras ideas. Eso luego lo vamos a ver en los videos y no quería pues tanta diplomacia. Entonces, eso por una parte. Entonces, ahorita les voy a mostrar el mapa de Europa. Bueno, aquí tenemos el mapa de Europa. Antes
de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Esto es después de la Primera Guerra Mundial y era antes. Entonces estaba el Imperio Alemán, Polonia no existía, Polonia queda aquí. Estaba el Imperio Ruso, estaba el Imperio Austrohúngaro, que era Austria, Checoslovaquia, Eslovenia, y esta zona de acá era un polvorín. Esta era Serbia, una parte de Serbia, y estaba Rumania, Bulgaria, Serbia y Grecia, que estaban bajo la influencia de Turquía, que en ese momento estaba invadido por el Imperio Austrohúngaro. Y esto, había un auge de un nacionalismo impresionante. Todas estas regiones de aquí se querían independizar. Todas estas regiones de aquí estaba Croacia y aquí estaba Serbia. Se querían independizar del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Y bueno, Italia sigue siendo la misma. Estaba Suiza, que siempre fue neutral. Y Francia tenía esta región de aquí pequeñita que se llama Alsacia y Lorena. Unos años antes de la Primera Guerra Mundial la había perdido con los alemanes. Los alemanes habían derrotado a Napoleón III y se habían anexionado estas zonas de por acá de Alsacia y Lorena. O sea que los franceses tenían una especie de revancha, un odio contra los alemanes impresionante porque habían perdido parte de sus territorios. Entonces tenían una especie de revancha, de litigio impresionante. Y por eso se aliaron con los ingleses, ¿ya? Y pues esta es la Europa actual, o después de la Primera Guerra Mundial. Se formaron pues, Prusia quedó, se formaron pues Lituania, Estonia, Letonia, se formó Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, pero luego Yugoslavia se fraccionó, pero eso fue finalizando el siglo XX, que luego lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, entonces esta es Europa antes de la Primera Guerra Mundial y esta es la Europa después, ¿ok? Bueno, este es el video base del cual nos vamos a sustentar. Bueno, hay muchos videos sobre la Primera Guerra Mundial, muchos son interesantes, pero yo les he escogido 3 claves, y bueno, 3 y otro que también es de dibujos, que es genial, ¿ya? Bueno, entonces estos son los bandos de la Primera Guerra Mundial. Está la Triple Entente y la Triple Alianza. El Triple Entente es el bando ganador, ¿ya? En el Triple Entente estaba Rusia, estaba Inglaterra, estaba Francia, Italia que se volteó porque primero era de la Triple Alianza, se volteó, luego estaba Japón y al último llegó Estados Unidos, que fue clave en la victoria de la Triple Entente. Y acá en esta parte de acá estaba la Triple Alianza, que estaba el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Turquía, luego se le unió el Reino de Bulgaria. Italia está al principio, pero luego se volteó. Entonces estos eran los bandos de la Primera Guerra Mundial, la Triple Entente y la Triple Alianza. Estos fueron los ganadores y estos fueron los perdedores, ¿ya? Pero lo que yo les quiero mostrar es los hechos. Entonces vamos a ver que el señor hable un poquito. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino... Eso fue lo que orinó la mecha de la disputa. Entonces, como les decía antes, Serbia era Sarajevo era una zona que estaba invadida por el Imperio Austrohúngaro y había en la población de Sarajevo, de Serbia, ese amor por querer independizarse y querer ser una nación propia, ¿ya? Entonces el archiduque fue a visitar a Sarajevo y allá un fanático nacionalista lo asesinó. Entonces, el Imperio Austrohúngaro exigió una investigación y ellos a Serbia que investigaran ese asesinato. Serbia se negó y lo apoyó Rusia. Y ahí se empezaron a declararse las guerras, como vamos a ver ahora. Era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto medio mundo...
Entonces voy a volver un poquito el mapa para explicarles una cosa, ¿ya? Bueno, entonces estas fueron las confrontaciones. Estos en rojo eran el imperio de la Triple Alianza, los imperios, ¿ya? Y los de azul son la Triple Entente, los aliados que luego serían la Segunda Guerra Mundial. Entonces Francia estaba con Inglaterra, Italia que se volteó con Rusia, que estaba con los aliados, y estaba Japón, ¿ya? Y aquí estaba Alemania, Austria, Bulgaria y Turquía, que era el Imperio Otomano, ¿ya? Y se formó una carnicería impresionante. Hubo muchos frentes, como lo va a explicar luego el video, pero los frentes principales eran el frente occidental y el frente oriental. O sea, los alemanes estaban atacados por lado y lado, ¿ya? Y al principio Alemania, pues, mantuvo como la ofensiva y estuvo a punto de derrotar a los franceses, estuvo asfixiando a Rusia y estuvo a punto de ganar la guerra si no fuera tiempo después por la intervención de los Estados Unidos. Si no fuera por los Estados Unidos, yo creo que los franceses y los ingleses habían perdido la guerra porque Rusia en el 1917 se retiró. Recuerden que la guerra fue entre 1914 y 1918 y Rusia, pues en Rusia pues había mucho descontento porque había muchas pérdidas humanas y bla bla bla, y el pueblo se rebotó y formaron una revolución. Había un señor que llamaba Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que declaró pues, sacó la monarquía a zar Nicolás II y declaró, se retiró de la guerra. Hizo una especie de armisticio con Alemania. Pero al llegar los estadounidenses, entraron a apoyar a los franceses e ingleses y pues los alemanes terminaron derrotados. Eso sí, hubo una masacre impresionante de víctimas y una mortandad, como vamos a ver en los otros videos. Pero una mortandad impresionante. Y fue una guerra de trincheras. ¿Qué son trincheras? Son especie de huecos que cavan en la tierra, huecos, túneles, pero esas tropas mal alimentadas, con hambre, vivían hacinadas, y un arma destructora que eran esas gases. Había unos gases impresionantes, tanto así que después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, que eran como la especie de Naciones Unidas, como la ONU, prohibieron la utilización de esas armas químicas. Entonces, una característica de los soldados es verlos con esas mascaritas, como utilizan ahora con la pandemia. Entonces, hubo esas características, una guerra tremenda de trincheras y apenas estaba desplegándose esa aviación de los primeros aviones, como el del Barón Rojo, avionetas y ametralladoras y esos primeros tanques. Pero habían armas de todas maneras, pero fue una guerra de trincheras y una guerra de posiciones, de infantería y de resistencia en trincheras. Eso fue terrible, terrible, ¿ya? Vamos a seguir, que el señor hable otro poquito más. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Voy a parar un poquito, pues yo voy a quitar la manito. La guerra... Entonces hubo muchos frentes, ¿no? Muchos frentes de guerra. Estaba aquí el Imperio Alemán, estaba el frente occidental, el frente oriental, y aquí hubo unos frentes pequeños, aquí en el Cáucaso, en el Imperio Otomano, en el África, en el Pacífico. Los japoneses atacaron a los alemanes y le ganaron todas estas posiciones. Todos eran territorios alemanes y acabaron con ello, ¿ya?
Ustedes se han preguntado por qué los Estados Unidos son como los grandes victoriosos de esas guerras. Porque Estados Unidos está muy lejos. Entonces la distancia de acá a acá es impresionante. Y mientras un avión va a ir a bombardear a Nueva York o a Los Ángeles, primero se le acaba la gasolina. En ese tiempo pues, la gasolina, el combustible de los aviones o los barcos no aguantaba. Entonces Estados Unidos tenía una gran posición geoestratégica, territorial. Estaba lejos. Entonces ellos sí podían mandar, mandar hombres, ejércitos, pero acá mandar de Alemania, mandar acá, muy difícil, muy difícil. Entonces fue una gran ventaja de los Estados Unidos. De trincheras en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los Estados Unidos entra a partir de eso, pero ya tarde, en 1917. La guerra acabó el 11 de noviembre de 1918. Ya prácticamente iba a acabar la guerra. Imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los... No es que los alemanes hubieran derrotado a los rusos, porque tomarse Moscú es difícil, sino que habían hecho una especie de armisticio con el nuevo gobierno, ¿ya? Entonces ellos pensaron, no, vamos aquí a derrotar a los franceses, pero llegaron los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Y eso fue el desastre que originó la Segunda Guerra Mundial. Ese Tratado de Versalles, el Tratado de Paz entre Alemania y los países ganadores. Alemania fue el país derrotado. Ese Tratado de Versalles, la famosa armisticio o paz, fue muy humillante, sobre todo los franceses que pidieron gran cantidad de oro, provisión de que ellos armaran militarmente los alemanes, las ciudades quedaron en ruinas, quedaron en la bancarrota, y entonces los alemanes pues quedaron bastante disgustados y eso originó un odio y un nacionalismo impresionante que fue el germen y la semilla para el nazismo y lo de Hitler, que fue lo que vamos a estudiar más adelante en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y por tanto la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me gustaría que vieran también este video, ¿cierto? Pero no lo vamos a ver en
en detalle. Aquí está lo del asesinato del archiduque por el serbio. Entonces lo que pasó, todos los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Y ahí pues se desarrolla, aquí pues se desarrolla lo del video, ¿cierto? Lo de la guerra, el armamento, esa carrera militar. Todos se dedicaron se llama la paz armada, los bandos. Esa es la Europa estas son las potencias centrales, ¿ya? Pero Italia luego se volteó. Y las de azul son las aliadas, Francia, Rusia, Gran Bretaña, Japón y luego los Estados Unidos, ¿ya? Y estos son neutrales, los amarillitos son neutrales. Entonces ese es el mapa de... Este video también es excelente, ¿ya? Entonces aquí nos muestra los aliados y las potencias centrales, ¿ya? Sino que este video es de fotografías. Entonces aquí va a explicar lo mismo que en el video anterior que yo les mostré. Bulgaria, el Imperio Otomano, que ahí pues se terminó de debilitar. Después de eso los ingleses y franceses se metieron a lo que era el Imperio Romano, Turquía, Siria, Israel, toda esa zona. Y estos son los vencedores, la triple entente, los aliados. Y luego otros aliados como fueron Japón, Estados Unidos, Italia y Rumania, que fueron aliados. Y aquí está, bueno. Y bueno, y lo que les decía, cantidad impresionante de muertes, destrucción. Terrible, fue una guerra muy sangrienta. Y hay fotografías, están fotografías reales. Las primeras ametralladoras, la guerra del hambre, de la carnicería. Hay películas sobre eso. En la web hay mucho material sobre eso. Bastantes películas. El avivamiento del nacionalismo, los líderes, como que el pueblo el amor a la nación, a la patria. Y miles de soldados luchando por unos generales, por el poder. Entonces por ahí en el otro video de la cuna de Halicarnaso, va a haber algo chistoso. En Navidad, en 1914 o 15, no sé, hubo una paz entre dos bandos y jugaron hasta un partido de fútbol entre los alemanes y franceses. La convocatoria de la guerra. Los alemanes querían guerras, tenían sed de territorios. Esta es la famosa caricatura donde está la reina de Inglaterra, el Kaiser, el zar y los japoneses y los chinos. Muy chistosa esa caricatura. Los alemanes avivando el nacionalismo, que luego en el nazismo se volvía peor. Este es el mapa de pues la zona de conflicto, los serbios. Este video lo explica muy bien. Este video es de pura foto. Este es el archiduque Francisco de... Ajá. Y estos son los armamentos, el frente en el África. Bueno, ese es de fotografías, de documentos. Y son fotos reales, ¿ya? La batalla del Marne, la batalla del Verdún, que fueron las principales, ¿ok? Y ya para terminar este video, que es genial, es el video del profesor Lucero de la cuna de Halicarnaso. Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial yo luché en ella. Claro que mentí sobre mi edad para poder alistarme. ¡Mire qué dibujo he pintado! Hoy tengo por delante uno de los mayores retos a los que me he enfrentado en la cuna de Halicarnaso. Abordar uno de los procesos bélicos más importantes y atrayentes de la historia. Seguro que has oído hablar de ella, la Primera Guerra Mundial. O la Gran Guerra, como se la conocía antes de que hubiese una segunda. A menudo este conflicto ha sido eclipsado precisamente por la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis, Hitler, los nazis, el desembarco de Normandía, etc. Pero no nos engañemos. El conflicto más importante, más definitorio para nuestro presente fue precisamente el que ocurrió entre 1914 y 1918. Se le llamó la Gran Guerra y fue una carnicería impresionante. ¿Listo? Tremendo. Entonces en este video el profesor Lucero nos explica todos los detalles de la guerra. Del siglo XX. Pues bien, a comienzos de este siglo la guerra era visto como algo noble, algo válido para solucionar las tensiones entre los países. Y vamos a centrarnos ahora en estudiar las causas
más directas, aquellas que llevan irremediablemente a la guerra. Serán las tensiones ocurridas en la zona de los Balcanes provocada por los nacionalismos balcánicos y griegos contra el Imperio Otomano. Ello llevará a las guerras de los Balcanes entre los años 1900. O sea, recuerden que este es el Imperio Otomano. Entonces estos nacionalismos eran contra el Imperio Austrohúngaro y contra el Imperio Otomano, sobre todo en esta zona de Grecia y Albania, y esta zona de Bulgaria, y esta zona de arriba de Serbia contra el Imperio. Estas tensiones querían independizarse. Esto del Imperio Otomano y esto del Imperio Austrohúngaro. Y esto luego volvieron aliados. 12 y 1913, que tendrán como consecuencia la autonomía de las grandes nacionalidades balcánicas, como Bosnia y Serbia. A pesar de ello, estas nacionalidades... Bueno, entonces el profesor Lucer nos sigue hablando, detalles de la guerra. Serbio, partidario de la autonomía de los Balcanes, asesinará al archiduque. Este será conocido como el asesinato de Sarajevo, allí donde se produjo, y significará uno de aquellos sucesos históricos que de pronto cambian el rumbo. Ese fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Bueno, y luego hubo otros hechos, los frentes, las trincheras, las batallas, los muertos, los combates, lo que ya les expliqué. Paso por paso él nos cuenta de una manera detallada y con... Y viviendo en unas pésimas condiciones higiénicas, rodeados de moho, de ratas y de enfermedades. El objetivo de esta guerra de posiciones será el mayor desgaste del enemigo. Por tanto, los principales dirigentes de las potencias no tuvieron en cuenta la salud ni tampoco el ánimo de sus soldados. Los enfrentaban como a simples peones de ajedrez, en unas batallas tras otras a través de las líneas de trincheras. Por ejemplo, dos fueron las batallas más sangrientas hasta entonces de la historia de la humanidad: la batalla de Somme y sobre todo la batalla de Verdún. Dos batallas que se produjeron en la línea de trincheras con el objetivo... Bueno, estos ya son detalles que ustedes van a ver en el video ahora, ¿listo? Las batallas de Marne y Verdún. Eso es lo que les decía, la paz entre una noche en Navidad. Aquellos generales que los habían enviado a la guerra. La estabilidad en ambos frentes, tanto occidental como oriental... Eso luego también lo van a ver. Lo de los gases mostaza, los gases mortíferos, eso fue terrible. Y por último, la paz de París. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el Tratado de Versalles, que fue también quedaron muy mal parados los alemanes. O sea, la idea era que los países victoriosos, los países de la alianza, hubieran invadido a los alemanes. Eso eran el hecho, invadir Alemania y acabar de una vez, pero no. Pues es mi idea, ¿no? No sé ustedes qué pensarán, ¿ya? O sea, los países de la Triple Entente, a los aliados de las aliados imperialistas, los aliados de los imperios de Alemania, Bulgaria y el Imperio Austrohúngaro. O sea, la idea, que la Triple Entente, pues, los invadiera, ¿ya? Y ya para que terminemos este video que está un poquito largo, este espectacular video es de una chica que nos explica con dibujos la Primera Guerra Mundial también muy... Obtener el dominio del comercio internacional de armas. Este periodo se conoce como la paz armada, es decir, aunque no había guerras, todos los países se armaban en silencio. Como veremos más adelante, todo ello provocó que la guerra se convirtiera en la contienda más sangrienta y devastadora hasta entonces conocida. A su vez, las relaciones entre Francia y Alemania estaban tirantes. En 1870, Francia había perdido los territorios de Alsacia y Lorena contra... Entonces, al detalle nos muestran todo al detalle. Bélgica, intentando pasar sus tropas por este país. El 10 de agosto, el Imperio Austrohúngaro atacó a Rusia, y en consecuencia, el 12 de agosto, Gran Bretaña... Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nos veamos esos videos y ustedes en los comentarios van a explicar qué fue lo que más les impactó de la Primera Guerra Mundial y por qué, ¿ya? Entonces, les agradezco mucho, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6, y pues espero que les haya gustado el video de la Primera Guerra, bueno, porque aunque decir eso es como algo extraño, ¿no? Que les haya gustado, que les va a gustar a algunos la guerra. No, espero que hayan entendido, ¿cierto? El mensaje que la guerra no hay que hacer, que es mejor la paz, aunque pues en ocasiones... guerra no es la ausencia de
Paz no es la ausencia de guerra, porque no, la verdadera paz es la justicia social y no puede haber paz con injusticia, ¿ya? Pero esos países, el motivo de la guerra era privada, de intereses de imperialistas, de los gobernantes, y mandaron a miles de personas a morir, 15 millones de personas, 8 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos, porque en ese tiempo bombardearon civiles, ciudades enteras. Entonces espero que opinen, que lo hagan lo más pronto posible, y les agradezco mucho, que tengan un buen día y espero que hayan entendido el tema, ¿listo? Entonces, adiós, que estén muy bien.